Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de Impulso Media. Hoy estamos con el elenco de la serie Love, que también es una obra de teatro. Me encuentro con Augusto, con Jesús y con Germán. Jesús y Augusto son los personajes principales de la serie. Tenemos a Greta también, que ya más adelante hablaremos de ella. Y bueno, el director, que es quien está detrás de que todo pueda funcionar junto a estos chicos. Mi nombre es Daniel Tarazona y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que es el espacio de ustedes. Gracias, Daniel. Muchas gracias a todos, a todas y a todos que están viendo ahorita el programa y nada, feliz de estar acá, ¿no? Sí, de verdad, emocionados también porque estamos cumpliendo como un sueño porque queríamos volver a poner la obra y que se esté dando así, que la estén recibiendo tan bonito también es un regalo para nosotros. Muchas gracias. Pero sí, no, gracias por el espacio. Y nada, yo creo que podemos empezar cuando tú gustes. Sí, de hecho, algo que me gustaría es que podamos hablarle a la audiencia de ustedes. Más que un personaje o una obra que puede impactar en muchas vidas, es importante que podamos conocer quiénes son ustedes, cuál ha sido su trayectoria, cómo ha sido este proceso para llegar hasta acá, hasta donde están actualmente. Germán. Por favor. Ya que tengo el micro. Sí. Bueno, empiezo. Mi nombre es Germán Díaz, yo soy director de teatro, productor, algunas veces actor y gestor de profesión. Pero acá en Love soy el director justamente de la obra. Yo justamente, bueno, me formé como gestor, pero allá en el 2018 yo estudié dirección en el Centro de Formación Teatral de Arangua, donde justamente mi obra de egreso fue Love, ¿no? Una obra que se puso allá por el 2019 en una primera versión. Luego en el mismo 2019 pusimos una segunda versión, más o menos por septiembre, y quisimos volver a ponerla, pero bueno, ya ocurrió toda la pandemia, ocurrió Love la serie, que tal vez tengamos ya otro momento específico para hablar de esto. Y años después que intentar buscar reponer la obra, ya es donde le hemos colocado ahora justamente en este año, ¿no? Sí. Augusto, tú eres la segunda persona que abre la obra. Exponle un poquito allí, pero coméntanos quién eres tú, cuál ha sido tu trayectoria, cómo llegaste acá a conocer a los chicos y formas parte ahora del elenco de Love. Sí, bueno, yo soy... ¿qué soy? Soy... sí. Bueno, soy actor, soy dramaturgo, soy guionista y hago teatro hace mucho tiempo, mucho tiempo más del que me gustaría admitir. Entonces, sobre el 2018, 19, que Germán menciona que sucede la obra Love, yo ya estaba bastante metido en el teatro independiente, como actor principalmente, y cuando había un proyecto que me parecía interesante y que me gustaba, lo tomaba, ¿no? Entonces, recuerdo que Germán me escribió, lo tengo muy lejano, ¿no? Pero recuerdo unas primeras conversaciones y pues aceptar ser parte del proyecto, ¿no? Y bueno, y ahí se formó como una pequeña sociedad muy bonita, porque después hemos trabajado en una obra en microteatro, me acuerdo, y sí, en Cásate Conmigo, una exitosa temporada de microteatro con muchas sextas funciones, si me permiten admitir, muy chévere, y bueno, después la misma serie de Love que nos ha mantenido juntos durante años, ¿no? Y ahora la serie de Love. La serie de Love, la obra de teatro. Y bueno, yo me he dedicado, perdón, todos me da porque los dos hablan de su trayectoria y nosotros, y bueno, Love, bueno, yo hice teatro independiente mucho tiempo, soy parte de una compañía de teatro que se llama La Maldita Compañía, donde hacemos teatro. Empecé a escribir teatro sobre el 2020 y es algo en lo que me he sumergido mucho más, en la escritura de teatro, y actualmente soy guionista para el Canal 2, entonces ya como que me he sumergido mucho más en lo que es a la escritura y creación de ficciones, ¿no? Obviamente como actor también lo sigo dando todo y siempre
que pueda actuar, lo haré con mucha alegría, pero actualmente me estoy dedicando principalmente a lo que es la escritura, ¿no? Y eso, y eso, sí. Sí. Se va a contratar a Augusto para que haga una serie melodramática de mi Sí, vida, de sí, mi vida. cualquier cosita así, yo mismo soy. Y Jesús Ahí damos el también, contacto Jesús a también, Augusto ¿ah? para contratación. Ahí se viene, perdón, el CV de Jesús. No. Hablemos con Jesús ahora, un personaje clave dentro de Jesús. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Wow, no. Profundo. Sí. Tengo que reconocer que la pregunta de quién eres es la pregunta que más me genera ansiedad. No sé quién soy todavía, pero lo que sé que he hecho es que soy actor de formación, de la Malvenida Católica. Tenemos no sé cuánto tiempo, más de 10 años, supongo, todos haciendo teatro, ¿no? Un poco más de eso, haciendo teatro, haciendo cosas que estén bien ligadas, en mi caso, a contar historias LGBT, porque creo, desde que soy chibolo, que no hay, o había una falencia por contar historias desde la comunidad, o se han contado muy mal, o han sido muy violentas, y si le tengo que dedicar mi vida a hacerlo, creo que ni siquiera eso va a llegar a equilibrar la balanza por todo el daño que nos ha venido haciendo la mala representación de la comunidad LGBT en los medios más importantes de Lima, ¿no? Del Perú. Para no hablar como de lo mismo, es un poco eso, han sido 10, un poco más de años dedicados a contar historias, a prestar el cuerpo y el corazón a las cosas que se quieren. Algunas salen muy bien, otras salen muy mal, pero todo se aprende un poco. Y terminamos en Love, ¿no? Siempre todos los caminos llegan a Love, creo. ¿No? Pero con un gran cariño, porque, o sea, hace un par de días estaba hablando con Greta, me acuerdo, y claro, ni de broma en el 2018, yo la conozco ya de antes porque somos del mismo, Dios mío, nos enseñó el mismo profesor de actuación, la misma promoción, gracias. Y claro, un año antes ella y yo nos odiábamos y no íbamos a imaginar que 7 años después íbamos a estar haciendo esto. Suele pasar, ¿no? Conocernos Que del odio nace el tanto. amor, ¿no? Sí, claro. Pero es bien raro, o sea, es un unicornio de por sí el proyecto, porque no es que se haya pensado a largo plazo o se haya pensado que va a devenir en tantas cosas, ¿no? Entonces sí creo que eso es un regalo del universo para estos treintones que están abrazando la vida de nuevo, diría yo. No, y de ustedes para muchas personas que hemos estado viendo la obra, que luego vamos a hablar un poco más sobre eso, pero es de mucho impacto. Pero quiero que nos cuenten, a ver, dentro de la comunidad, algún personaje que les haya impactado a ustedes en la vida o que les haya dejado un mensaje Pues o el aquella primero. necesidad de poder hablar sobre él, sobre eso. Vamos. Sí. Repite la pregunta, por favor. Personaje importante de la comunidad que te haya impactado. De la comunidad en De la general. comunidad LGTBIQ+, Puede ser mundial, dices. a nivel mundial. Por lo menos en mi caso, uno de los personajes que más me ha impactado, una historia que más me ha impactado, es la de Cristina Ortiz Rodríguez, La Veneno. La Veneno, hermosa. La Veneno, Oh, o sea, que en paz descanse La Veneno. Increíble. Creo que ha sido un personaje que marcó un antes y un después, aún después en mi vida adulta, porque su historia es una historia que es de analizarla. O sea, de cómo los medios, cómo la sociedad puede utilizar a una persona y llevarla al punto en el que la llevaron, cómo el desequilibrio y la falta de amor en la familia también te vuelve tan vulnerable. Es algo que a mí, por lo menos en lo personal, me ha marcado Cristina La Veneno. Yo me enteré de ella por la serie, lamentablemente, pero Ahora leí quiero el leer el libro, libro. regresé a, perdón, leí el libro, es increíble. Para quienes no han visto, Veneno está en cualquier plataforma ilegal o en HBO Max. Es una gran serie. Y viene de un libro. Y viene de un libro que escribió la periodista que le pidió permiso Valeria para Vega. contar su vida. Y es, mira, yo he visto la serie, perdón, es otro chiste, pero, Ni Santa, ajá. La Veneno. Me encanta. Y se la recomendé a mi viejo ya, porque la vimos juntos, me acuerdo. Y mi papá, el segundo capítulo cuenta un poco de la vida de chibolos, de chibola, de La Veneno y cómo sale de este pueblo. Mi viejo me llamó a los segundos de haber visto el segundo capítulo a pedirme perdón para esto. De nada, o sea, porque claro, te trata un poco de mostrar que es como a veces un papá simplemente por decir cosas o hacer bromas puede generar un traumas increíbles en tu hijo, ¿no? Totalmente. Pero claro, la sensación de que una serie tan de nicho pueda calar tanto en alguien que no
no necesariamente está expuesto a ese tipo de historias. Es increíble, eso habla muchísimo del trabajo de toda esa gente impresionante y de la historia, porque claro, es un Es hito muchísimo. en la Tienen comunidad. que ir a ver Love, Véanla. la serie y también la ven. Sí, por Hay favor. muchas Pero cosas. ¿no has visto? Hermoso. O sea, véala Distinto. con un pañuelo, ya, porque duele mucho, amigo, duele mucho. Yo no sé cómo hay tanta inculturalidad en las personas. ¿Cómo no has visto la serie? Sí, no, es del Dime inculto, dime eres que has un visto inculto. Juego de Tronos. Sí, no las últimas 2 temporadas. No las veas. Bueno, no las No veas, las veas, pero no las veas. por lo menos Déjalo está ahí, un poco déjalo ahí. culturizado. Sí. A ver, No, sí la recomiendo, hermano, es hermosa. Es de entonces, mis podemos favoritas. decir que a Jesús, uno de los personajes que más ha impactado en su vida también es Cristina. La Sí, Veneno. porque luego leí el libro y luego busqué más sobre ella y ¿Dónde me leíste quedé el libro? obsesionado. Está en internet. Ah, ok, luego me pasas el dato. Perdón, chicos. No, Sí, no pasa le nada. amo. Pero bueno, ya que te robé el micro, yo creo que para mí al menos, de lo que poco que recuerdo y de lo mucho que hablo con mi mamá ahora, un personaje que sin darnos cuenta, nos movió un montón a nosotros de chibolos, ha sido Coco Marusix. Es una vedette peruana. Ujú, sí, escucha. Por la forma tan valiosa que mi familia le tenía a ella. Recuerdo que cuando la mencionaban como un personaje de la farándula limeña cuando era chibolo, hablaban de ella con una belleza y con un respeto del trabajo que tenía. En ningún momento, lo recuerdo porque lo hablé con mi mamá hace muy poquito, el hecho de que sea una mujer trans pasó por nuestra cabeza. Era una vedette y una de las mejores vedettes del Perú, y punto. Entonces, en una casa que no conocía ningún tipo de nuevos términos o qué sé yo, importaba el talento por sobre muchas otras cosas, ¿no sabes? Entonces sí creo que incluso cuando luego la conocí en persona en una disco tomando fotos a una drag queen y estaba ahí también ella, hay una cosa ahí que generó algo en entender cómo ciertos personajes solo por existir en situaciones muy violentas, la tele en los 90 era muy violenta para la comunidad, pero ella lograba salir airosa de muchas cosas en vivo. Creo que es un hito y creo que quienes no conozcan quién es ella deberían, sobre todo si eres de la comunidad, porque de verdad es nuestra veneno, diría yo. Sí, es totalmente de el acuerdo. equivalente a, y de nuevo, yo sí siento que la mitad del hecho de que mi vida ha sido mucho más fácil como persona LGBT ha sido por ella, al menos en mi familia, porque se hablaba de ella y se hablaba con paz. Es muy similar a la historia de Valeria Vega, la escritora de la Exacto, biografía de la exacto. Veneno, justamente Valeria es que increíble. en su casa se hablaba mucho de la vedette Cristina, alias La Veneno, y ella creció viéndola y finalmente terminó entrando y descubriendo su identidad gracias a Cristina en medio de ese libro que estaba escribiendo, que Hermoso. muero por leerlo, de verdad. Léanlo, véanlo, y si ven a Coco Marusix, abrácenla. Y díganle que tiene un fan acá presente, por favor. ¿Quién quiere? A la paca. ¿Aquí, Germán? Ok. Pregunta, ¿es un personaje o es como Puede un ser un músico, puede ser un cantante, cantante? puede ser una persona de la comunidad que te haya, Ya. que haya apoyado a la comunidad o la causa, que te haya llevado a ti a decir, ok, me identifica. Es que en mi caso, cállate. Ellos se odian, ellos se odian. En mi caso creo que, o sea, la primera persona que se me viene a la cabeza es Ben Platt. Es que yo soy muy fan de su música, entonces cuando pasó la pandemia y tuve que vivir en mi casa 24/7, era un poco difícil, ¿no? Porque la relación con mi familia es un poco complicada. Entonces, en ese momento, claro, justo descubrí Dear Evan Hansen, descubrí la música de Ben Platt. Lo busqué y dije, es un artista queer, entonces ya, no, porque no, antes de eso no tenía, creo que yo, un artista músico favorito que me gustara y además sea queer, entonces de alguna forma hice como match con muchas otras resoluciones de ese momento. Ahí también entra en Adrián Bello, que es nuestro artista peruano queer, y que es para mí un gran referente y su música también me encanta. Luego tenemos que entrevistar a Adrián. Por favor. Que aparte que se acaba de Etiqueten a Adrián para la casar. entrevista. Que acaba de casar todavía con Bruno. Mejor todavía, espectacular. Etiqueten a Ustedes Adrián. les el orgullo. Etiquétenlo.
También, por favor. Por favor. Y como personajes, igual estaba pensando, no sé si han visto Sense8, bueno, sí, contigo sí, pero el personaje de Nomi, Nomi es, ¿no? Nomi. Tal vez. No lo recuerdo. Pero es de dos chicas. Porque buenísimo, ¿no? ¿Ya? Sí. Sí, he visto. Sí, he visto, y me dio mucha pena que la cortaran, pero es que era una serie que tenía que grabar en 6 países al mismo Es un tiempo. poco complicado. Pero era excelente. Era excelente. Augusto le va a decir cuánto cuesta para, Cuesta No, para sí, grabar sí, Love, sí, ponemos. Love Internacional. Era un sueño también. Yo tú las veías y era... Sí, Te ahorras sí, el sí. escritor porque yo sigo escribiendo. Sí, sí, gracias. Gracias. También, Alexis también. Latán para que También, por contrate favor, la- también. Pero entonces su personaje era muy potente. Tiene una frase increíble, creo que en los primeros episodios, de que habla sobre San Francisco de Asís, si no me equivoco, y que hablaba sobre otros pecados, ¿no? El pecado del Jul, el pecado, todos los 7 pecados. Pero decía por qué el odio no es un pecado, ¿no? Entonces hay que ir a marchar y hay que ir a marchar con orgullo. Entonces esa frase fue como cuando la vimos también me pareció sumamente increíble y el personaje tiene un crecimiento a uno, ¿no? Entonces creo que de esas como personas he pensado en la respuesta. Maravilloso. A ver, Ahora, Augusto, Augusto, por favor. él quiere hablar, él quiere expresar. Yo estaba pensando un poco también, y tengo un par de respuestas. Lo primero que pensé también fue en Coco, porque bueno, yo crecí muy cercano a mi abuela y lo que hacíamos mucho era consumir televisión de los finales de los 90 e inicio de los 2000. Y también hemos consumido, o sea, como al igual que dice Jesús, mucho de la farándula y la hemos podido ver. Y yo, o sea, ahora pienso cuando ya hice, o sea, cuando Coco volvió un poco a mi vida, o sea, la conocí, tuve la oportunidad de conocerlo por un amigo, y pues acordarme de ella fue pensar que cuando yo veía a Coco en la tele con mi abuela, pensaba que era mujer, evidentemente, ¿no? O sea, yo era un niño de 9, 10, 11 años, 12 años y en ningún momento, o sea, no tenía tampoco la cercanía del concepto de las personas trans, entonces en ningún momento uno pensaba, no sé, que podía tener un término distinto al de una mejor, que era lo que veías Que que no te decían, performaba. él es un hombre. No, y mi abuela no lo mencionaba, mis Esa es la papás mejor no lo parte. mencionaban, nadie lo mencionaba, simplemente era como, ¿no? Aprendan, aprendan, papá. parte de la vida, ¿no? Y la verdad, ya cuando he ido entendiendo las dificultades que tiene ser parte de la comunidad, me he dado cuenta que mi familia nunca ha sido como tan como restrictiva o como para señalar esas situaciones, ¿no? Felizmente. Entonces, creo que Coco fue también una persona que después me hizo entender que en mi familia era más amigable de lo que Que lo pensaba. natural era ser Sí. diverso, de alguna forma. Y otro personaje que en lo que estaba pensando y quería compartirlo porque siempre me ha parecido importante porque es un tema de conversación entre los otakus, es Bon Chan, que es un personaje de One Piece, que es Mr. 2. Es un personaje muy interesante, es un personaje trans y es uno de los mejores amigos del protagonista de Luffy. Y al principio es un villano, pero después se hace amigo y tiene unas escenas de las más icónicas de todo One Piece. Sin spoiler, ¿Dónde por le- favor, no nos veten. No, pero es que es la representación de la valentía y de la amistad, o sea, sin comparación. O sea, si alguien ha cometido un acto de tanto amor y de tanto amistad hacia otra persona, es Bon Chan, ¿no? En toda la serie. Y es interesante que igual Oda, que es el mangaka de este anime, que bueno, al final es un país como Japón, que es un país bastante machista, permita crearse un personaje que yo te digo, este personaje lo he visto cuando tenía, no sé, 14 años. Entonces, siempre fue como un personaje icónico, muy chévere y que me hizo, no sé, como mantener la mente abierta de alguna manera en uno de los espacios que me hacían sentir más seguros, que eran el anime, que creo que a mucha gente de la comunidad también le encanta el anime y personajes como este te hacen sentir parte de esto, ¿no? Y creo que son muy chéveres. Vean One Piece. Ok. Mil episodios, ¿no? Una- Sí, Bueno, para el Sí, tiempo sí. libre, el Sí, tiempo de sí, ocio, siempre es bueno. sí, sí. Ahora, ya para cerrar este segmento, esta primera parte, les voy a dar una frase y me van a decir qué opinan. Oh, ok. Lo que se ve no se pregunta. ¿Quién la dijo?
Juan Gabriel, pues, Juan hermano, Gabriel. Un claro. personaje que fue clave. Un personaje que fue clave. Un personaje que fue Digo, súper clave hermoso. dentro de la comunidad Claro que porque sí. las personas veían a un artista. Hombres, mujeres, Yes. personas de la comunidad fuera de ella, vieron por años a un artista independientemente de lo que pasaba dentro de su vida íntima, de su intimidad. O sea, y cuando este periodista viene y le hace la pregunta de Juan Gabriel es gay, lo que se ve no se pregunta. Y creo que eso es algo que las personas deben llevarse. Yo no debo presentarme, hola, mucho gusto, Augusto, yo soy Daniel, soy gay. Claro. Eso no es problema de nadie lo que nosotros somos. Me encanta, chicos, que ustedes puedan abrirse con nosotros y puedan contar parte de quiénes son y la trayectoria para que las personas puedan conocerlos. Y ahorita en el siguiente segmento pues vamos a hablar un poco más sobre ya lo que es la plataforma en la que están, cómo se conocieron y ya luego más adelante hablaremos sobre Love, la serie. Yeah.